Caballo salvaje e indomable es domado por un joven humilde. El motivo por el cual fue domado por el joven humilde dejó a todos en la hacienda sin palabras. Sin embargo, lo increíble sucedió. Ernesto vivía con su abuela, Margarita, una mujer de manos callosas y mirada cansada, pero con una fortaleza admirable que ocultaba el dolor de haber criado a un nieto sin la presencia de sus padres. Ella era su base, la única persona en el mundo a la que podía llamar familia. Sin embargo, ni siquiera ella, con su sencilla sabiduría y su genuino afecto, podía borrar las cicatrices que la vida había dejado en el muchacho. El dolor de Ernesto provenía de un lugar profundo y antiguo. Cuando solo tenía 5 años, vio a su madre por última vez, tumbada en la cama de un hospital. Ella, frágil y pálida, apretó sus pequeñas manos con una mezcla de tristeza y amor. «Te quiero, hijo mío. Nunca lo olvides». Fueron las últimas palabras que oyó antes de que una enfermera lo sacara de la habitación. Su madre murió aquella noche, víctima de una cruel enfermedad que Ernesto nunca llegó a comprender del todo. Su padre, por su parte, no pudo soportar el dolor. Incapaz de sobrellevar la pérdida, simplemente desapareció. Un día estaba allí, sentado en el balcón con un cigarrillo en la mano, y al siguiente ya no estaba, dejando solo un pesado silencio y un vacío. Margarita asumió entonces el papel de madre, padre y protectora de Ernesto. A pesar de su avanzada edad y de las limitaciones que el tiempo había traído a su cuerpo, hizo todo lo posible para que el niño tuviera comida en la mesa y un techo bajo el que cobijarse. Pero la pobreza les perseguía como una sombra. Vivían en una casita sencilla en el campo de Fort Worth, con paredes desconchadas y muebles viejos que crujían con cada movimiento. Ernesto sabía que Margarita se esforzaba porque no se diera cuenta de las noches en que renunciaba a su propia comida para que él pudiera comer. Así que Ernesto empezó a buscar trabajo. Pero Fort Worth no era amable con los jóvenes pobres, especialmente con los de las zonas más sencillas. Las negativas eran constantes. Las miradas despectivas de los empleadores dolían más que cualquier palabra. Aún así, continuó, día tras día, motivado por la imagen de su abuela que le esperaba en casa, y la promesa silenciosa de que pondría su granito de arena para mejorar sus vidas. La granja de Jones era un espectáculo imponente, reflejo de la fortuna y la ambición de su propietario. Situada en las afueras de Fort Worth, se erguía como una especie de fortaleza agroindustrial, con sus vallas blancas impecablemente pintadas, sus verdes pastos y sus establos que más bien parecían pabellones de lujo. Era el tipo de lugar que atraía miradas de admiración y envidia, pero también llevaba consigo un peso invisible, el de las manos que trabajaron hasta sangrar para mantener la grandeza de aquel imperio. Jones era el arquetipo del hombre de negocios frío y calculador. Multimillonario hecho a sí mismo, no tenía paciencia para sentimentalismos ni debilidades. Para él, todo y todos tenía un precio. Sus negocios iban más allá de la granja. Controlaba empresas de exportación de carne, plantaba soja y maíz en miles de hectáreas e invertía fuertemente en el mercado de los caballos de carreras. Pero para Jones, los caballos no eran animales, eran inversiones. Cada uno de ellos representaba una posible victoria, un lucrativo contrato o un premio millonario. Y, como cualquier bien valioso, creía que debía explotarse al máximo. En el corazón de la granja, Jones guardaba sus mejores caballos. Era un espectáculo ver a aquellos majestuosos animales correr por los campos abiertos, adiestrados a la perfección, obedeciendo sin vacilar las órdenes de sus cuidadores. Sin embargo, no todo en aquel lugar era tan perfecto como parecía. Había un secreto, una carga que ni siquiera el dinero de Jones podía controlar. Lucky era una sombra que planeaba sobre la reputación de la granja. El caballo tenía una constitución magnífica, con músculos bien definidos, un pelaje negro brillante y unos ojos que parecían contener una tormenta. Cuando lo compraron en California de joven, lo consideraban una promesa. Su antiguo propietario lo vendió con la promesa de que Lucky sería un campeón, capaz de ganar trofeos e impresionar a las multitudes. Pero la realidad era otra.
Lucky se vio obligado a someterse a agotadoras sesiones de entrenamiento, presionado para alcanzar metas imposibles, y a medida que su resistencia disminuía, crecía la impaciencia de Jones y sus entrenadores. El caballo empezó a cambiar. Con cada golpe de fusta, con cada grito, con cada inhumana sesión de entrenamiento, Lucky se alejaba cada vez más de su naturaleza dócil. El comportamiento agresivo comenzó con pequeñas señales. Se negaba a obedecer, relinchaba ruidosamente cuando alguien se acercaba. Al poco tiempo, se volvió completamente incontrolable. Atacaba a cualquiera que intentara acercarse, golpeando el aire con las patas, como si intentara defenderse de un enemigo invisible. Era como si toda la rabia acumulada en su interior hubiera acabado por explotar. Finalmente, Jones perdió la paciencia. Para él, Lucky no era más que un fracaso caro. El caballo fue aislado en un cobertizo en la parte trasera de la granja, fuera de la vista de visitantes e inversores. Allí, encadenado y rodeado de barrotes, Lucky vivía como una bestia salvaje. Los cuidadores le daban de comer con extrema precaución, tirando la comida para evitar ataques. Sus relinchos resonaban por toda la granja, un sonido que mezclaba rabia y desesperación. Para muchos, era un recordatorio de lo que ocurría cuando algo o alguien se negaba a cumplir las expectativas de Jones. Los demás caballos de la granja eran tratados con más cuidado, pero solo porque valían dinero. Tenían sus rarezas y personalidades borradas por años de riguroso entrenamiento. Sus ojos no brillaban de vida, sino de cansancio. Lucky, sin embargo, nunca se dejó derrumbar del todo. Incluso encadenado, incluso aislado, conservaba una fuerza salvaje que nadie podía domar. Había historias sobre Lucky que los trabajadores contaban en susurros durante sus descansos. Decían que nunca había tenido la oportunidad de ser solo un caballo, que había sido criado solo para satisfacer las ambiciones humanas. Decían que su agresividad era su forma de luchar contra un mundo que solo lo veía como un medio para conseguir un fin. Algunos pensaban que era demasiado peligroso y que había que sacrificarlo. Otros sentían lástima por él, pero tenían demasiado miedo para contradecir a Jones. Para Jones, Lucky era un recordatorio de que no todo podía comprarse o controlarse, y odiaba eso. El caballo representaba un defecto en su visión del mundo, un reto que no tenía tiempo ni interés en afrontar. Así que olvidó a Lucky y lo dejó languidecer en su jaula, mientras la vida en la granja seguía como siempre. Sin embargo, había algo allí. Algo que ni siquiera Jones, con todo su dinero e influencia, podría haber predicho. Era la llegada de Ernesto, un joven pobre y decidido que, aunque no tenía nada, llevaba consigo un corazón lleno de compasión y valor. Un joven que, sin saberlo, estaba a punto de cruzarse en el camino de Lucky y cambiar su destino para siempre. Un día, Ernesto caminaba por los caminos de tierra, con sus zapatos gastados acumulando polvo a cada paso. Había pasado la mañana llamando a puertas, escuchando las mismas respuestas. No estamos contratando. Eres demasiado joven. No tenemos trabajo para ti. El peso de la frustración crecía sobre sus hombros, pero sabía que no podía volver a casa con las manos vacías. Margarita, su abuela, siempre decía que la perseverancia era una virtud, y él se tomó estas palabras a pecho, incluso cuando parecía que el mundo entero se le cerraba. Fue entonces cuando recordó una de las sugerencias de su abuela: la granja de Jones. Había oído hablar del lugar, una finca que parecía ser más grande que la propia ciudad, llena de caballos valiosos y trabajadores uniformados. Ernesto sabía que el dueño de la finca, Jones, no era conocido por su amabilidad. Se decía que era un hombre duro, de los que solo veían números y resultados, pero Ernesto no se dejó intimidar. Si alguien allí necesitaba ayuda, él encontraría la manera de demostrar que era útil. Cuando llegó a las puertas de la granja, Ernesto tuvo que detenerse un momento. Nunca había visto nada igual. La entrada era enorme, flanqueada por impecables vallas que parecían brillar al sol. Dentro, vio establos alineados como filas de soldados, cada uno con un acabado tan perfecto que parecía salido de una revista.
Los jinetes entrenaban a los caballos en un campo más alejado, mientras los tractores movían pacas de heno de un lado a otro. La escena resultaba casi intimidatoria para un simple muchacho como él, pero Ernesto respiró hondo y siguió adelante. Fue recibido por uno de los capataces, un hombre de expresión dura y ropa limpia, que claramente no se adaptaba al trabajo manual. El supervisor lo analizó de arriba a abajo, como quien intenta evaluar el valor de algo antes incluso de oírlo decir. «¿Qué quieres, chico?», preguntó el hombre, sin disimular su tono impaciente. «Busco trabajo», respondió Ernesto, tratando de sonar seguro. «Tengo experiencia con animales. Mi abuela tiene una pequeña finca y he cuidado gallinas, cerdos e incluso algún caballo. Puedo hacer de todo. Soy muy trabajador». El supervisor levantó una ceja, escéptico. Era evidente que no creía que un chico delgado y de aspecto humilde pudiera aportar nada a la granja. «Aquí no nos ocupamos de pollos y cerdos. Esta es una granja de caballos seria y de alto rendimiento. Y además, tienes pinta de no haber manejado nunca algo así». Ernesto sintió que la sangre le subía a la cara, pero contuvo su ira. Sabía que pelear no le llevaría a ninguna parte. «Dame una oportunidad. Te prometo que no te defraudaré», insistió con firmeza. «Haré lo que necesites. No importa cuál sea el trabajo. Solo quiero una oportunidad». El supervisor parecía a punto de despedirle, pero le interrumpió una voz a su espalda. Era Jones. Había salido de uno de los establos, con un traje impecable y una mirada fría como el hielo. El empresario evaluó rápidamente a Ernesto, como si ya supiera todo lo que necesitaba saber con solo mirarlo. «¿Quiere trabajar?», preguntó Jones, sin siquiera dirigirse directamente a Ernesto. «Sí, señor, pero...». El supervisor dudó, claramente incómodo con la idea de contratar a un chico sin experiencia. «Pues póngalo en el establo. Si no da la talla, lo echaremos», dijo Jones secamente. Se volvió un instante hacia Ernesto y añadió: «Espero que sepas dónde te metes, chaval». Y así fue como Ernesto consiguió el trabajo. Empezó al día siguiente, ayudando a limpiar los establos y a cuidar de los caballos. El trabajo era pesado, el olor fuerte y las herramientas parecían pesar el doble en sus manos inexpertas. Pero Ernesto no se quejaba. Cada palada de heno que sacaba, cada cubo de agua que cargaba, era un pequeño paso hacia algo más grande. Fue durante una de sus rondas por los establos cuando oyó por primera vez el nombre de Lucky. Dos asistentes hablaban en voz baja, casi como si temieran que el caballo pudiera oírlo. «¿Está todavía en ese cobertizo?», preguntó uno de ellos. «Sí, y allí se quedará. Nadie puede acercarse a esa bestia. Es una bestia. Es solo cuestión de tiempo que Jones lo mate», respondió el otro. Ernesto sintió curiosidad. No sabía quién o qué era Lucky, pero la forma en que los hombres hablaban de él parecía implicar algo más que miedo. Había algo más, algo que le intrigaba. Cuando tuvo la oportunidad, preguntó a su supervisor al respecto. «¿Afortunado?», dijo el hombre, riendo sin humor. «No querrás acercarte a él. Ese caballo es el diablo en forma animal. Se suponía que era una estrella, pero ahora no da más que problemas. Si yo fuera tú, me mantendría alejado». Pero Ernesto no podía quitarse a Lucky de la cabeza. Algo en el tono con el que hablaban del caballo le recordaba a sí mismo, a cómo la gente le juzgaba a primera vista, sin siquiera conocerle realmente. Así que, al final de su turno, se decidió. Quería ver a Lucky con sus propios ojos. Cuando llegó al cobertizo aislado, Ernesto oyó el sonido antes de ver al caballo. Un relincho largo y agresivo, como un aviso de que no era bienvenido allí. Cuando abrió la puerta, vio a Lucky, y lo que sintió fue una mezcla de admiración y tristeza. El caballo era magnífico, incluso con su postura agresiva y sus ojos furiosos. Pero había algo más en aquella furia, algo que Ernesto reconoció como dolor. Y fue allí, en aquel primer encuentro, donde Ernesto tomó una decisión silenciosa. No sabía cómo, pero iba a acercarse a Lucky. No era solo un chico buscando trabajo. Era alguien que sabía lo que era ser herido, abandonado y olvidado, y estaba decidido a cambiar el destino de ese caballo, y quizá el suyo propio. El cobertizo donde se encontraba Lucky era un lugar que parecía pertenecer a otro mundo, muy alejado del brillo y la grandeza del resto de la granja. Estaba oscuro,
frío e impregnado de un silencio opresivo, solo roto por el inquietante sonido de los relinchos de Lucky. A cada paso que Ernesto daba hacia su caballo, sentía que el aire se volvía más pesado, como si la pesada atmósfera arrastrara también el sufrimiento acumulado a lo largo del tiempo. Cuando Ernesto abrió la puerta, el sonido de las cadenas resonó en la habitación, casi como una advertencia. Lucky estaba allí, en el centro del cobertizo, encadenado a una estructura de hierro que parecía hecha para contener algo mucho más feroz que un caballo. Estaba inquieto, moviendo las piernas nerviosamente, con los músculos tensos como si fuera a estallar en una oleada de furia en cualquier momento. Sus profundos ojos marrones eran un torbellino de emociones: rabia, miedo, desconfianza y, sobre todo, una tristeza tan cruda que casi era palpable. Ernesto se detuvo a unos metros, sin querer asustar más al animal. Sabía que no podía acercarse a él como si fuera una especie de adiestrador. Lucky no era como los demás caballos. Era una criatura rota, herida por dentro, y Ernesto, más que nadie, sabía lo que era cargar con ese tipo de dolor. Respirando hondo, decidió romper el silencio. «Oye, chaval», dijo Ernesto, «no pasa nada. No voy a hacerte daño». Lucky giró bruscamente la cabeza en su dirección, con los ojos brillantes como carbones ardientes. Bajó las patas con fuerza y un relincho resonó en el cobertizo, como advirtiendo a Ernesto que no se acercara más. Pero Ernesto no retrocedió. Había algo en aquel caballo que le atraía, una conexión que no podía explicar. Vio en la furia de Lucky un reflejo de lo que él sentía por dentro. El mismo grito silencioso de alguien a quien ya le habían hecho demasiado daño. «Sé lo que se siente», continuó Ernesto, con la voz aún calmada pero llena de emoción. «Sé lo que es sentirse solo, como si nadie en el mundo te entendiera. Pero yo estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí para ti». En los días siguientes, Ernesto visitó a Lucky todos los días, aunque el caballo parecía ignorarlo por completo. Traía comida y agua, pero sobre todo palabras. Sentado en un rincón del cobertizo, a una distancia prudencial, Ernesto empezó a contar su propia historia. Habló de su madre, de cómo era una mujer fuerte y cariñosa, y de cómo la perdió cuando era solo un niño. Habló de su padre, que un día decidió marcharse, dejándole solo con su abuela. Habló del sentimiento de no ser suficiente, de ser abandonado por quienes se suponía que debían protegerle. «Sé lo que es», repitió, mientras Lucky comía en silencio. «Sé lo que duele que te traten como si no fueras importante, como si lo único que importara fuera lo que haces o dejas de hacer. Pero tú eres más que eso, Lucky. Lo veo en ti». Al principio, Lucky no dio señales de estar escuchando. Pero Ernesto era paciente. Sabía que ganarse la confianza de alguien, o de algo, que ya había sufrido tanto, no era tarea fácil. No tenía prisa. Día tras día, siguió apareciendo, con su voz tranquila y sus historias, hasta que, poco a poco, Lucky empezó a cambiar. Fue sutil, casi imperceptible. El caballo ya no relinchaba con tanta rabia cuando Ernesto entraba en el cobertizo. Sus movimientos, antes agresivos e imprevisibles, empezaron a ser menos tensos, menos defensivos. El momento más notable se produjo un mes después del primer encuentro. Ernesto había traído un cubo de agua fresca y estaba limpiando el suelo del cobertizo mientras charlaba con Lucky, como hacía todos los días. Se acercó un poco más al caballo, aún atento a sus movimientos, pero sin mostrar ningún temor. Y entonces, por primera vez, Lucky no se inmutó. Ernesto extendió la mano, lentamente, casi sin creer que lo estaba haciendo, y tocó el cuello del caballo. El pelo era suave, pero la tensión aún era palpable bajo sus dedos. Lucky permaneció inmóvil, como si intentara comprender lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, algo cambió entre los dos. «¿Lo ves? Te dije que no iba a hacerte daño, chaval», dijo Ernesto, con una tímida sonrisa en los labios. «Ya lo arreglaremos, juntos». A partir de aquel día, la relación entre Ernesto y Lucky empezó a florecer. El caballo empezó a esperarle todas las mañanas, relinchando suavemente en cuanto oía sus pasos en el pasillo.
Ernesto, por su parte, sintió que por fin había encontrado algo que daba sentido a su vida. No solo estaba cuidando de Lucky, estaba cuidando de una parte de sí mismo, una parte que también había sido herida y dejada atrás. Pero Ernesto sabía que la batalla aún no estaba ganada. A Lucky aún le quedaba mucho camino por recorrer, y a él también. Sin embargo, por primera vez, había algo en el horizonte, una chispa de esperanza que iluminaba los días oscuros de ambos. Eran dos corazones rotos, reconstruyéndose juntos, un pequeño gesto cada vez. Y así, en el silencio de aquel cobertizo, Ernesto y Lucky empezaron a escribir una nueva historia, una historia no solo de dolor, sino de paciencia, comprensión y, sobre todo, de curación. Día tras día, el joven se dirigía al cobertizo de Lucky, como si fuera la misión de su vida. Y quizá lo fuera. El tiempo que pasaba con el caballo no era solo una rutina de trabajo, era un viaje silencioso de transformación, para ambos. Lucky ya no era el mismo animal furioso e imprevisible que cuando Ernesto lo vio por primera vez. Cada día, una capa de esa ira parecía disolverse, revelando un lado más tranquilo y receptivo. Pero el cambio no se produjo de repente. Se construyó sobre los pequeños gestos de Ernesto. El tono suave de su voz, la paciencia con la que esperaba a que el caballo se acercara, la determinación de no forzarle nunca a nada. Lucky empezó a darse cuenta de que Ernesto era diferente de todos los demás que se habían cruzado en su camino. No quería nada a cambio, ni beneficios, ni control. Solo quería estar allí. «¿Sabes, Lucky?», dijo Ernesto mientras peinaba el pelo de su caballo. Algo que antes parecía imposible. «A veces pienso que no somos tan diferentes. A ti te han tratado como si solo sirvieras para obtener beneficios. Y yo... bueno, me he pasado la vida pensando que solo servía para dar problemas. Pero creo que estamos equivocados, ¿no crees? Somos más que eso». Lucky pareció oírle. Sus ojos, antes llenos de una tormenta constante, tenían ahora otro tipo de brillo, una suavidad que nadie en la granja creía posible. Ernesto recordaba cómo, en los primeros tiempos, ni siquiera podía acercarse al caballo sin oír un relincho amenazador o ver sus patas moviéndose agresivamente en el aire. Ahora, Lucky le permitía tocarle, le daba de comer directamente de su mano e incluso apoyaba la cabeza en su hombro cuando Ernesto pasaba más tiempo a su lado. Esta transformación no pasó desapercibida. Los demás jornaleros empezaron a mirar desde lejos, cuchicheando entre ellos sobre lo que Ernesto conseguía hacer. Jones, por su parte, observaba con la misma mirada fría de siempre, pero en el fondo empezaba a sentir un atisbo de admiración. O tal vez solo interés. Para él, Lucky era una fuente de frustración y pérdida, pero con Ernesto, el caballo parecía estar volviendo a ser lo que una vez creyó que era, un activo valioso. El punto de inflexión llegó cuando Ernesto decidió que era hora de montar a Lucky. Sabía que el caballo estaba más tranquilo, pero también sabía que ese momento sería una prueba para ambos. Eligió una mañana tranquila, cuando la granja aún estaba en silencio y los demás trabajadores estaban ocupados con sus tareas. Ernesto entró en el cobertizo con una calma que apenas ocultaba la ansiedad que sentía en su interior. Sabía que un paso en falso podía ponerlo todo en peligro. «Estamos solos tú y yo, chico», dijo Ernesto acercándose lentamente. «Si no quieres, no pasa nada. Pero creo que podemos hacerlo juntos». Le puso la silla a Lucky, cada movimiento cuidadoso y lento, observando las reacciones del caballo. Lucky permaneció inmóvil, sus ojos seguían atentamente a Ernesto. Cuando todo estuvo listo, Ernesto respiró hondo y se subió. Por un momento, el silencio en el cobertizo fue tan profundo que pudo oír el latido de su propio corazón. Lucky movió las patas, como probando el peso sobre su lomo, pero no mostró ningún signo de incomodidad o irritación. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, empezaron a caminar. Primero, pasos lentos por el cobertizo. Luego Ernesto abrió la puerta y condujo a Lucky al exterior, donde el sol bañaba los campos de la granja. Los trabajadores que estaban cerca dejaron de hacer lo que estaban haciendo, incrédulos ante lo que estaban viendo. Lucky,
El caballo que todos consideraban una bestia indomable estaba allí, obedeciendo a Ernesto como si fueran compañeros desde hacía mucho tiempo. Jones fue llamado para observar. Llegó con su típica expresión de desdén, pero se detuvo al ver a Lucky galopando por el campo con Ernesto a lomos. Por un momento, algo cambió en su mirada. Una mezcla de sorpresa, interés y tal vez una pequeña punzada de arrepentimiento. No dijo nada, pero todos sabían que estaba impresionado. Después de aquel día, Lucky se convirtió en el centro de atención de la granja. Ernesto siguió trabajando con él, reforzando la confianza entre ambos y poniendo a prueba sus límites. Lucky corría ahora con gracia, sus movimientos eran fluidos y poderosos, como si por fin hubiera recuperado la dignidad que le habían robado. Lo que antes había sido un animal feroz y temido, se había convertido en un símbolo de superación. Pero para Ernesto, Lucky era más que eso. Era la prueba viviente de que las heridas más profundas pueden curarse cuando se tratan con paciencia, compasión y amor. Lucky no era solo un caballo que había domado. Era un reflejo del propio Ernesto, un recordatorio de que incluso cuando el mundo te rompe, todavía hay una oportunidad de empezar de nuevo. Te dije que podías hacerlo, chico, dijo Ernesto, mientras frotaba el cuello de Lucky tras otro día de entrenamiento. Te dije que encontraríamos la manera. Y en ese momento, mientras el sol se ponía en el horizonte y coloreaba el cielo en tonos anaranjados y dorados, Ernesto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. No solo por Lucky, sino por sí mismo, porque de alguna manera se habían salvado juntos. Una tarde, mientras limpiaba el establo, Ernesto notó un movimiento inusual. Hombres bien vestidos recorrían la granja junto a Jones, escrutando a los caballos con miradas apreciativas y gestos calculados. Señalaban, intercambiaban comentarios en voz baja y parecían decidir el destino de cada animal, como si fueran piezas de una negociación. Ernesto sintió una opresión en el pecho al ver cómo Jones conducía al grupo hacia el cobertizo donde estaba Lucky. Dejó lo que estaba haciendo y lo siguió discretamente, sin hacerse notar. Desde la distancia, Ernesto observó cómo Jones presentaba a Lucky como una joya rara. La postura del caballo, antes cargada de tensión e ira, desprendía ahora una fuerza tranquila y controlada, resultado de los meses de cuidados de Ernesto. Los hombres quedaron impresionados y elogiaron el aplomo y la elegancia de Lucky. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se volvió hacia Jones con una sonrisa de satisfacción. «Esto es lo que quiero», dijo, con un tono que dejaba claro que el dinero no era problema. «Es una gran inversión», respondió Jones, con tono pragmático, pero con un brillo de ambición en los ojos. «Lucky es ahora mismo el caballo más valioso de la granja. Con el entrenamiento adecuado, podría ganar millones en carreras y eventos». A Ernesto se le heló la sangre al oír aquellas palabras. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero se negaba a creerlo. Jones no podía estar vendiendo a Lucky, no después de todo lo que el caballo había pasado, no después de todo lo que habían construido juntos. Ernesto sintió que le subía la rabia al pecho, mezclada con una profunda sensación de impotencia. Sabía que, en opinión de Jones, Lucky no era más que una máquina de beneficios, y ahora que el caballo se había recuperado, era la oportunidad perfecta para convertirlo en dinero. Esa noche, mientras todos dormían, Ernesto fue al cobertizo de Lucky. Encontró al caballo inquieto, como si presintiera que algo iba mal. Ernesto le acarició el cuello, con el corazón oprimido por la noticia que no sabía cómo darle. «Te van a vender, chaval», dijo, con la voz quebrada. «Lo intenté. Quise protegerte de esto, pero aquí no soy nadie. No tengo poder para cambiar nada». Lucky relinchó suavemente, frotando la cabeza contra Ernesto, como si tratara de consolarlo. El joven contuvo las lágrimas, tratando de mantener la compostura. Sabía que no podía hacer nada para detener la venta, pero la idea de perder a Lucky era insoportable. Lucky no era solo un caballo para él, era una parte de su alma, la prueba de que él también podía ser importante, de que su dedicación y su amor podían marcar la diferencia. Al día siguiente, el trato estaba cerrado.
Jones vendió a Lucky por $500,000 a un hombre de negocios llamado Hudson, conocido por su implicación en las carreras de caballos. Hudson parecía satisfecho con su nueva adquisición, mientras Jones celebraba en silencio la ganancia inesperada. Ernesto, por su parte, apenas podía mirar la escena. Cuando llegó el camión de transporte para llevarse a Lucky, sintió como si le arrancaran algo de su interior. Lucky se resistió a subir al camión, relinchando con fuerza y golpeando el suelo con las patas. Ernesto corrió hacia él, intentando calmarlo por última vez. «Tranquilo, chaval, te prometo que todo irá bien», dijo, aunque sabía que no podía garantizarlo. Acarició a Lucky por última vez, con los dedos temblorosos al sentir el suave pelaje bajo su mano. El caballo pareció comprender. Su postura se relajó ligeramente, y miró a Ernesto con ojos llenos de algo que parecía casi humano, tristeza, tal vez. Cuando el camión se marchó llevándose a Lucky, Ernesto permaneció en el mismo lugar, observando hasta que el vehículo desapareció en el horizonte. El vacío que quedó era tan grande que parecía tragarse todo lo que le rodeaba. La granja volvió a su rutina, pero para Ernesto nada parecía igual. Continuó con su trabajo, cuidando de los otros caballos, pero sentía que algo esencial había sido arrancado de su vida. Lucky era más que un caballo para él. Era su conexión con un propósito mayor, su prueba de que era capaz de convertir algo roto en algo hermoso. Sin Lucky, se sentía perdido, pero el destino, como pronto descubriría Ernesto, no había terminado su historia con Lucky. Mientras luchaba contra el dolor de la pérdida, algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo de nuevo, y daría a Ernesto la oportunidad de luchar por lo que más importaba en su vida. Mientras Ernesto trabajaba en la granja, lejos de cualquier noticia de Lucky, el caballo vivía una nueva tormenta. Hudson, el nuevo propietario, era un hombre de negocios impaciente y codicioso. Para él, Lucky era una máquina de beneficios en potencia, y la transformación que había logrado Ernesto no era más que un detalle. Hudson creía que podía refinar al caballo rápidamente, moldeándolo a la fuerza para convertirlo en un campeón. No había lugar para la paciencia ni la comprensión. Los primeros días en la granja de Hudson fueron un shock para Lucky. La tranquilidad y los cuidados que le había proporcionado Ernesto desaparecieron. En su lugar, el caballo fue sometido a un entrenamiento intenso y cruel. A los adiestradores no les importaban sus signos de incomodidad. Si vacilaba, se le forzaba. Si mostraba cansancio, se le empujaba más allá de sus límites. Los gritos, los latigazos y el ambiente hostil desenterraron rápidamente recuerdos de su pasado traumático. Y, como antes, Lucky reaccionó de la única forma que sabía: con furia. Al principio, Hudson y sus empleados intentaron ignorar las señales. «Solo necesita tiempo para adaptarse», decían, pero la agresividad de Lucky no tardó en apoderarse de él. Empezó a rechazar órdenes, relinchaba con fuerza cada vez que intentaban acercarse a él y sus movimientos, antes elegantes y controlados, se volvieron violentos e impredecibles. Hudson, frustrado, les ordenó aumentar el rigor de su adiestramiento, lo que no hizo sino empeorar las cosas. Lucky se vio atrapado de nuevo en un ciclo de miedo y dolor, y sin Ernesto para calmarlo, volvió a ser el caballo feroz que todos temían. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando uno de los adiestradores intentó ponerlo en la pista para una prueba de velocidad. Lucky, dominado por la rabia, atacó al hombre, levantando las patas delanteras y golpeando el aire. El adiestrador escapó por los pelos, pero el incidente bastó para que Hudson se diera cuenta de que había cometido un error. El caballo que creía una mina de oro parecía ahora un problema incontrolable. Furioso, Hudson cogió el teléfono y llamó a Jones. Su voz estaba llena de indignación. «Me has vendido un caballo problemático, Jones», acusó Hudson. «Dijiste que era dócil, adiestrable, pero todo lo que veo aquí es un animal salvaje que quiere matar a cualquiera que se le acerque. Me has engañado». Al otro lado de la línea, Jones mantuvo su calma habitual. No era de los que admitían faltas, pero tampoco podía ignorar el problema. Lucky,
El caballo que se había convertido en un símbolo de transformación bajo los cuidados de Ernesto estaba ahora empañando su reputación. «Eso es imposible», replicó Jones, con tono frío. «Cuando salió de mi granja, era el animal más dócil y bien adiestrado que he visto nunca. Si está así, algo le ha pasado». Hudson rió, una risa amarga llena de desprecio. «No me pidas disculpas, Jones. Lo que ha pasado es que me has vendido un problema. Y ahora vas a solucionarlo. Quiero que me devuelvas el dinero». Ante la presión, Jones sabía que no tenía muchas opciones. No podía permitir que su reputación se viera empañada por una transacción chapucera. Con un fuerte suspiro, aceptó recuperar a Lucky, aunque empezaba a preguntarse cómo resolvería la situación. El caballo que antes había sido una promesa de ganancias, ahora parecía una bomba de relojería a punto de estallar. Cuando Lucky regresó a la granja de Jones, Ernesto lo supo de inmediato. Estaba cuidando de los caballos en el establo cuando oyó el inconfundible sonido de un relincho furioso. Era un sonido que reconocía demasiado bien. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia el cobertizo, donde vio cómo bajaban a Lucky del camión de transporte. El caballo estaba más delgado, con los ojos desorbitados y llenos de miedo. Era como si todos los meses de cuidados y confianza se hubieran esfumado en cuestión de semanas. Jones estaba allí, observando con expresión indescifrable. Cuando vio a Ernesto, le hizo un gesto. «Tengo que hablar contigo», dijo Jones directamente. «El caballo volvió. Hudson no pudo con él. Y, francamente, yo tampoco sé qué hacer». Ernesto sintió una mezcla de rabia y tristeza al oír aquellas palabras. Miró a Lucky, que ahora parecía más bien una sombra del caballo que conoció. Su postura, antes confiada y serena, estaba tensa y a la defensiva. Ernesto sabía que era el resultado de semanas de maltrato y abandono, pero también sabía que si no hacía algo, Lucky estaría condenado a un destino aún peor. «Deja que vuelva a cuidar de él», dijo Ernesto sin vacilar. «Puedo traerlo de vuelta. Solo necesito tiempo». Jones entrecerró los ojos, evaluando al joven que tenía delante. Sabía que Ernesto había conseguido lo imposible una vez, pero no estaba seguro de que mereciera la pena intentarlo de nuevo. Sin embargo, ante la falta de alternativas y el recuerdo de lo que Ernesto había conseguido antes, Jones accedió, pero no sin condiciones. «Con condiciones. Pero si no muestra progresos en un mes, volveré a venderlo. Y esta vez, sin segundas oportunidades». Ernesto asintió, decidido. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por Lucky, igual que el caballo había luchado por confiar en él en el pasado. Mientras llevaba a Lucky de vuelta al cobertizo, Ernesto se inclinó y le dijo: «Te lo prometo, chico. Saldremos de esta. Juntos, como siempre». Y así Ernesto y Lucky comenzaron, una vez más, a reconstruir lo que había sido destruido. Solo que esta vez había mucho más en juego. No solo la confianza de Lucky, sino también el futuro de ambos. Los días que siguieron al regreso de Lucky a la granja de los Jones estuvieron marcados por una atmósfera pesada y una mezcla de esperanza y tensión. Ernesto sabía que se le acababa el tiempo. Lucky todavía llevaba en los ojos el peso de las semanas que había pasado en la granja de Hudson. Ya no era el caballo dócil y confiado en que se había convertido bajo los cuidados de Ernesto. Ahora sus ojos volvían a estar llenos de desconfianza, su postura rígida y defensiva. Cada movimiento le recordaba el dolor. Ernesto pasaba horas con Lucky, limpiando el establo, llevándole comida y hablando con él, aunque el caballo aún no había recuperado la confianza plena. Sabía que esta vez el proceso sería más difícil. Lucky estaba destrozado, y Ernesto sintió que había algo diferente, no solo en el caballo, sino también en sí mismo. El peso de su propia impotencia al verlo partir aún le atormentaba. Una noche, mientras Ernesto terminaba sus tareas, Jones apareció en el establo. Su imponente figura estaba envuelta en sombras, y el silencio que traía consigo era casi tan pesado como su presencia. Permaneció unos instantes observando a Ernesto con Lucky, los brazos cruzados y una mirada fría que parecía capaz de atravesar a cualquiera. «Bueno, chico», dijo Jones, rompiendo el silencio, «¿puedes hacer algo con él? Porque si no puedes, ya sabes lo que va a pasar». Ernesto miró a Jones, tratando de ocultar su cansancio y frustración.
Sabía muy bien lo que Jones quería decir. Lucky no tendría otra oportunidad. Si no mostraba ningún signo de mejoría, Jones se desharía de él, vendiéndolo a cualquiera que pagara, o peor aún, simplemente descartándolo como un problema que nadie quería resolver. Ernesto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Solo necesita tiempo», respondió Ernesto, tratando de sonar seguro, aunque su voz estaba cargada de emoción. «Ha pasado por muchas cosas, y todo es culpa nuestra. No es agresivo por naturaleza. Es así porque lo han tratado como si no fuera nada». Jones enarcó una ceja, intrigado por la pasión en la voz de Ernesto. «¿Es culpa nuestra?», replicó Jones, con un tono ligeramente sarcástico. «Mira, chico, no estoy aquí para escuchar lecciones de moral. Lucky es una inversión. Siempre lo ha sido. Puse dinero en ella, y ahora tiene que devolvérmelo. Así es como funciona». Ernesto sintió que la ira bullía en su pecho, pero respiró hondo. Sabía que no podía perder el control. Tenía que convencer a Jones. Tenía que encontrar la manera de salvar a Lucky. Fue entonces cuando, por primera vez, una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgado, pero tal vez era la única oportunidad que tenía. «Si lo que quieres es un retorno, tengo una propuesta», dijo Ernesto, enderezando su postura. Su tono era ahora firme, decidido. «Déjame cuidar de Lucky. Déjame entrenarlo de nuevo, a mi manera. Lo prepararé para la carrera más importante de Texas. Y si gana, te llevarás el 30% del premio». Jones abrió los ojos por un momento, sorprendido por la audacia de Ernesto. Pero pronto volvió a su habitual expresión escéptica. Comenzó a caminar lentamente alrededor del establo. Sus botas resonaban en el suelo de cemento mientras analizaba la propuesta. «¿La mayor carrera de Texas?», preguntó, sin ocultar su sarcasmo. «¿Tienes idea de cómo es esta competición? Estamos hablando de caballos entrenados por verdaderos profesionales, con recursos que usted nunca tendrá. ¿Y crees que este caballo, este problema andante, tiene alguna posibilidad?». «Sé que la tiene», replicó Ernesto con firmeza. «Conozco a Lucky. Sé de lo que es capaz. Solo necesita que alguien crea en él. Y yo lo hago». Jones se detuvo y miró a Ernesto, estudiando al joven con una mirada apreciativa. Sabía que Ernesto era diferente a todos los que habían trabajado para él. Había algo en aquel chico, una determinación inquebrantable, una pasión que ni todas las dificultades del mundo podían apagar. Jones no creía en la suerte, pero no podía ignorar lo que Ernesto había hecho antes. Lucky se había transformado una vez bajo su cuidado. Tal vez, solo tal vez, el niño podría hacerlo de nuevo. «De acuerdo, chico», dijo Jones al fin. «Acepto tu propuesta, pero entiende una cosa. Si no gana, tú cargarás con toda la responsabilidad, y no tendré más remedio que deshacerme de él. ¿Entendido?». Ernesto asintió, aunque el peso de las palabras de Jones era casi insoportable. Sabía que el futuro de Lucky dependía de su capacidad para cumplir su promesa. Mientras Jones se alejaba, Ernesto se volvió hacia Lucky, que estaba de pie en un rincón del establo, observándole con aquellos ojos profundos llenos de incertidumbre. «Podemos hacerlo, chico», dijo Ernesto, alargando la mano y tocando ligeramente el cuello del caballo. «Va a ser duro, pero te prometo que no te abandonaré. Nunca más». A partir de ese momento, Ernesto supo que no podía fallar. Dedicaría cada minuto, cada gramo de su energía a entrenar a Lucky, porque para él no se trataba solo de una carrera o de un premio. Se trataba de justicia. Se trataba de demostrar que, con amor y dedicación, incluso los más desvalidos pueden volver a ponerse en pie. Y así, con la oferta aceptada, Ernesto dio el primer paso en un viaje que cambiaría no solo su vida, sino también la de Lucky. La caminata hasta el establo estuvo acompañada por el tímido canto de los pájaros y el sonido lejano de otros jornaleros. Ernesto llevaba algo más que cubos y aperos. Llevaba una determinación que hacía que sus pasos parecieran más firmes. Cuando llegó, Lucky estaba allí, en su rincón habitual, todavía receloso e inquieto. Pero algo cambió en cuanto vio a Ernesto. El caballo no relinchó ni se apartó. Se limitó a mirarle con aquellos ojos intensos que parecían entender más de lo que podían decir. «Buenos días, muchacho», dijo Ernesto, con voz grave y serena.
Sabía que no tenía sentido precipitarse. Tenemos mucho trabajo, pero vayamos despacio, ¿vale? Paso a paso. El primer reto de Ernesto era conseguir que Lucky volviera a confiar. Sabía que el caballo estaba traumatizado por los malos tratos que había sufrido y que cada movimiento brusco podía significar un revés. Así que empezó por lo básico: pasar tiempo al lado de Lucky, sin exigirle nada. Pasaba horas sentado en el establo, simplemente hablando con el caballo, contándole historias sobre su vida, sus sueños y sus miedos. Poco a poco, Lucky empezó a relajarse y a acercarse a Ernesto con curiosidad. Durante la primera semana, Ernesto se concentró en reconstruir la conexión que habían tenido antes. Alimentó a Lucky con sus propias manos, le acarició el cuello y le habló con calma, creando un ambiente seguro y sin presiones. Evitó cualquier tipo de entrenamiento formal, centrándose únicamente en restablecer la confianza. Y Lucky respondió, lenta pero inexorablemente. Cada día, el caballo mostraba pequeños signos de progreso: una postura más relajada, relinchos suaves en lugar de agresivos, e incluso momentos en los que apoyaba la cabeza en el hombro de Ernesto, como solía hacer. Cuando recuperó la confianza, Ernesto empezó a introducir el entrenamiento físico. Sabía que Lucky tenía potencial, que su fuerza y velocidad no tenían rival, pero también sabía que había que tratar al caballo con cuidado. A diferencia de los métodos brutales que había utilizado Hudson, Ernesto optó por un enfoque suave. Entrenó a Lucky al aire libre, lejos del sofocante confinamiento de los cobertizos. Dejó que el caballo corriera libremente por los campos, sintiendo el viento y recuperando el placer de moverse sin ser forzado. «Eso es, muchacho», gritó Ernesto, con una sonrisa en la cara, mientras veía a Lucky galopar por el campo. «Eso es lo que necesitas. Libertad». Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo duro y paciencia. Ernesto empezó a introducir obstáculos sencillos, preparando a Lucky para los retos a los que se enfrentarían en la carrera. Le entrenó para responder a órdenes suaves, utilizando palabras en lugar de látigos, y recompensó cada progreso con elogios y afecto. Lucky estaba volviendo a aprender a confiar, no solo en Ernesto, sino en sí mismo. Y Ernesto, a su vez, sentía que también se estaba redescubriendo a sí mismo. Sin embargo, no todo fueron victorias. Hubo momentos de frustración cuando Lucky parecía retroceder, negándose a obedecer o mostrando signos de agresividad. Pero Ernesto nunca perdió la paciencia. Sabía que cada recaída era un recordatorio de lo que Lucky había pasado, una prueba de que el dolor del pasado seguía presente. En esos momentos, Ernesto simplemente dejaba de entrenar, se sentaba junto al caballo y esperaba. No veía estos momentos como fracasos, sino como oportunidades para mostrar a Lucky que ya no estaba solo. Una noche, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, Ernesto estaba en el campo con Lucky, mirando al caballo descansar a la suave luz de la luna. Pasó la mano por el suave pelaje de Lucky, un gesto que se había vuelto casi automático, y dijo: «Sabes, yo tampoco sé si voy a conseguirlo. A veces parece que el mundo entero está en nuestra contra. Pero si algo he aprendido es que somos más fuertes de lo que parece. Tú me enseñaste eso, Lucky. Ahora vamos a demostrar al mundo que están equivocados». En la última semana antes de la carrera, Lucky ya era un caballo diferente. Sus movimientos eran ágiles y fluidos, su postura firme y segura. Ernesto sabía que aún no eran favoritos, que nadie creía que pudieran ganar la carrera más importante de Texas, pero eso no importaba. Para él, la verdadera victoria ya había ocurrido. Lucky había recuperado su fuerza y Ernesto su propósito. El día antes de la carrera, Jones se presentó para comprobar los progresos. Estaba de pie al borde del campo, con los brazos cruzados y su habitual expresión severa. Pero al ver a Ernesto montar a Lucky, guiando al caballo con soltura y gracia, algo cambió en su rostro. Era un atisbo de admiración, aunque reticente. «Lo has vuelto a conseguir, chaval», dijo Jones, mientras Ernesto se apeaba de Lucky. «Pero no te dejes engañar. Mañana es la verdadera prueba. Si fracasa, todo este trabajo habrá sido en vano». Ernesto miró a Jones, con los ojos llenos de determinación. «No fracasará», respondió Ernesto. «Yo creo en él. Y eso es lo único que importa». Al caer la noche,
Ernesto se detuvo en el establo de Lucky por última vez. Acarició al caballo. Sus ojos se encontraron con los del animal con una intensidad silenciosa. «Mañana es nuestro día, muchacho. Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Siempre lo estaré». Lucky relinchó suavemente, como en respuesta. Unos días después llegó el gran momento del mayor acontecimiento del año en Texas, la carrera de caballos. El evento era la mayor competición de carreras de caballos en Texas, un escenario donde los mejores se enfrentaban, y Lucky, contra todo pronóstico, sería uno de los competidores. Ernesto se dirigió al establo, donde le esperaba Lucky. El caballo parecía diferente aquella mañana. Estaba sereno, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Ernesto no había visto en mucho tiempo. Era como si Lucky supiera que aquel era el momento por el que tanto habían trabajado. El momento de mostrar al mundo quién era realmente. «¿Listo, chaval?», dijo Ernesto, mientras acariciaba el cuello de Lucky. «Hoy no se trata solo de ganar. Se trata de demostrarles que nadie puede doblegarnos». Lucky relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. En la granja, el ambiente era de expectación. Jones, con su postura siempre altiva, observaba desde la distancia cómo Ernesto preparaba a Lucky para el viaje al hipódromo. No dijo nada, pero su mirada delataba una mezcla de escepticismo y esperanza. Para Jones, aquel día representaba la oportunidad de restaurar su reputación. Y quizá algo más, aunque nunca lo admitiría. El hipódromo era un espectáculo en sí mismo. Tribunas abarrotadas, banderas de colores ondeando al viento. El sonido de las conversaciones mezclado con el redoble de los tambores que marcaban el inicio del evento. Grandes empresarios, entrenadores de renombre y competidores experimentados estaban por todas partes. Cuando Ernesto llegó con Lucky, no tardaron en empezar las miradas curiosas y los susurros. «¿Es Lucky?», dijo alguien entre la multitud. «¿El caballo problemático que nadie pudo domar?» «¿Y quién es el chico?», preguntó otro. «Parece un aficionado. No tiene nada que hacer contra los demás». Ernesto escuchó los comentarios, pero no dejó que le afectaran. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran, y sabía que Lucky también. Juntos ya habían superado mucho más que esta carrera. Mientras caminaba con Lucky hacia la zona de preparación, Ernesto mantuvo la cabeza alta, concentrado en lo que realmente importaba. Entre bastidores, los competidores estaban ocupados ajustando monturas, revisando estrategias y cuidando de sus caballos. Lucky era claramente el tapado de la competición. Los otros caballos eran gigantes del mundo de las carreras, entrenados por equipos enteros, con pedigríes y récords de victorias. Pero cuando miraba a Lucky, Ernesto no veía a un perdedor. Vio a un superviviente, a un luchador. Y eso, sabía, valía más que cualquier título. Cuando llegó el momento de alinear a los caballos para la salida, Ernesto sintió que su corazón latía más rápido. Montó a Lucky, sintiendo el calor del cuerpo del caballo y el ritmo constante de su respiración. Era como si formaran una unidad, conectados por algo más profundo que las palabras o las órdenes. Lucky estaba tranquilo, pero sus músculos estaban tensos, listos para estallar en movimiento. El locutor anunció a los competidores, y cada nombre fue recibido con aplausos entusiastas. Cuando llegó el turno de Lucky, el público reaccionó con una mezcla de sorpresa y risas ahogadas. Para ellos, el caballo no era más que una distracción, algo que no suponía una amenaza real para los favoritos. «Y ahora, Lucky, el caballo en el que nadie creía», bromea el locutor, provocando las risas del público. Ernesto hizo caso omiso. Sabía que en esta carrera no se trataba solo de ganar. Se trataba de demostrar algo mucho más grande. Se trataba de justicia, de redención y de demostrar que incluso los más rotos pueden brillar. Se anunció la salida. El silencio se apoderó del hipódromo mientras los caballos se alineaban. Ernesto se inclinó hacia adelante, susurrando al oído de Lucky. «Esto es, chico. Demuéstrales de qué estás hecho». El sonido del disparo resonó, y los caballos salieron disparados como un rayo a través de la pista. Lucky arrancó con fuerza, sus piernas golpeando el suelo con un ritmo firme y decidido. Ernesto sintió el viento en la cara, la adrenalina corriendo por sus venas. Los primeros instantes fueron cruciales,
y Lucky seguía el ritmo de los demás competidores. Pero Ernesto sabía que la verdadera estrategia consistía en esperar. Los favoritos empezaron a tomar la delantera, tirando del ritmo de la carrera. Lucky, sin embargo, se mantuvo en una posición más cautelosa, siguiendo las instrucciones de Ernesto. Sabía que el caballo tenía resistencia y fuerza, pero necesitaba paciencia para utilizar estas ventajas en el momento adecuado. A mitad de la carrera, Lucky empezó a ganar terreno. 1 a 1, adelantó a los demás caballos, moviéndose con una gracia y una determinación que sorprendieron incluso a los más experimentados. El público empezó a notar el cambio. Las risas dieron paso a gritos de sorpresa y poco después, los gritos se convirtieron en aplausos y gritos de ánimo. ¡Vamos, Lucky!, gritó alguien, y pronto los vítores empezaron a crecer. En la recta final, Lucky estaba codo con el caballo favorito de la competición, un pura sangre llamado Thunderbolt. El competidor de Thunderbolt miró a Ernesto, lleno de desprecio, pero el joven mantuvo los ojos fijos en la pista. «¡Ahora, chico!», gritó Ernesto, inclinándose sobre Lucky. Como si esperara esa orden, Lucky salió disparado hacia arriba. Sus músculos se contrajeron en un movimiento explosivo y avanzó a una velocidad impresionante. La línea de meta se acercaba y la tensión en el aire era palpable. La multitud estaba en pie, los gritos y aplausos ensordecedores. Y entonces, en un momento que parecía desafiar al tiempo, Lucky cruzó la línea de meta en primer lugar. El mundo pareció congelarse por un segundo, antes de estallar en celebración. Ernesto agarró las riendas con fuerza, sintiendo una oleada de emoción que casi le hizo llorar. Habían hecho lo imposible. Cuando Lucky se detuvo y recuperó el aliento, Ernesto se bajó y lo abrazó, sin importarle las reglas ni lo que pensaran los demás. Acarició el cuello del caballo y le dijo: «Lo has conseguido, chaval. Sabía que podías hacerlo». Jones se acercó, con el rostro serio pero con un brillo de admiración en los ojos. Por primera vez, parecía realmente impresionado. «Enhorabuena, chico», dijo. «Has demostrado que me equivocaba». Pero Ernesto no necesitaba elogios. Para él, la victoria no estaba en el premio de $1 millón ni en los aplausos del público. La verdadera victoria estaba ahí, en los ojos brillantes de Lucky, en la sensación de que juntos habían superado todas las barreras. Y en ese momento, Ernesto supo que nada podría volver a separarlos. El hipódromo estaba extasiado. El público seguía aplaudiendo, gritando el nombre de Lucky como si estuvieran celebrando algo más que una victoria. Era como si, en ese momento, todos supieran que habían presenciado algo extraordinario, una historia que desafiaba todos los pronósticos. Lucky, el caballo que nadie creía que pudiera volver a competir, había ganado la carrera más importante de Texas. Y a su lado, Ernesto, el joven al que nadie tomaba en serio, demostraba que su determinación y esmero habían convertido lo imposible en realidad. Ernesto seguía sujetando las riendas de Lucky. Su cuerpo temblaba, pero no de cansancio, sino de excitación. Se bajó del caballo lentamente, con los pies tocando el suelo como si pisaran otro mundo. Lucky, aún jadeante, inclinó la cabeza hacia el joven, como dándole las gracias. Ernesto pasó las manos por el cuello del caballo, sintiendo el calor de su piel y el ritmo aún acelerado de su respiración. «Lo has conseguido, chaval», dijo Ernesto, con la voz quebrada por la emoción. «Has demostrado a todos lo que ya sabíamos, que eres increíble». Lucky relinchó suavemente, casi como respuesta, mientras frotaba la cabeza contra Ernesto, un gesto de afecto que hizo sonreír al joven. A su alrededor, los flashes de las cámaras captaban el momento. Periodistas y curiosos intentaban acercarse, pero Ernesto apenas se daba cuenta. Lo único que existía para él en aquel momento era Lucky y la sensación de que todo, absolutamente todo, había merecido la pena. Pronto se acercó Jones, avanzando con paso firme, pero con una expresión en el rostro que Ernesto no había visto nunca. Era algo entre orgullo y sorpresa, una mezcla de emociones que, para un hombre como Jones, no era fácil mostrar. Se detuvo junto a Ernesto y Lucky, su mirada evaluando al caballo como si tratara de comprender lo que acababa de suceder. «Lo has hecho de verdad»,
dijo Jones, con la voz llena de incredulidad. No creía que fuera posible, pero tenías razón. Ernesto miró a Jones, con los ojos aún brillantes por la adrenalina de la carrera. No fui solo yo, replicó Ernesto, acariciando a Lucky. Fue él. Lucky solo necesitaba que alguien creyera en él. Jones se quedó un momento en silencio, con las palabras de Ernesto resonando en su mente. Tal vez, por primera vez, empezaba a ver a los caballos y a las personas con otros ojos. Lucky no era solo un activo o una máquina de beneficios. Era un ser vivo, con sentimientos e historia, alguien que había luchado contra viento y marea para demostrar su valía. Se anunció el premio de la carrera, $1.000.000. Jones, fiel al acuerdo al que había llegado con Ernesto, se llevó su parte del 30%, pero, sorprendentemente, parecía más interesado en lo que Lucky había ganado que en el dinero en sí. El otro 70%, ahora en manos de Ernesto, era más de lo que el joven había imaginado tener en toda su vida. Cuando recibió el cheque, apenas podía sostener el papel. Sus manos temblaban por el peso de lo que significaba, pero para Ernesto, el dinero no era lo más importante, era lo que podía hacer con él. Con esa cantidad, sabía que podría cambiar la vida de su abuela, Margarita, que siempre había estado a su lado, creyendo en él cuando nadie más lo hacía. Por fin podría darle la vida tranquila y cómoda que se merecía. De vuelta a la granja, Ernesto empezó a poner en práctica sus planes. Lo primero que hizo fue comprarle a Margarita una casa nueva. No era una mansión como la de Jones, pero era todo lo que ella podía haber soñado. Una casa espaciosa con un jardín para cultivar flores y un patio trasero donde pasar las tardes leyendo y relajándose. Cuando Ernesto la llevó allí, las lágrimas que corrían por el rostro de su abuela eran una mezcla de felicidad y alivio. «Mi niño», dijo, sosteniendo el rostro de Ernesto entre sus manos. «Sabía que eras especial. Siempre lo he sabido. Y ahora el mundo también lo sabe». Ernesto también compró una camioneta nueva. No para presumir de su logro, sino para asegurarse de que podría viajar con Lucky a donde fuera necesario. Sabía que ahora formaban un dúo inseparable y que Lucky no era solo un caballo de competición, sino parte de su familia. En la parte trasera del camión, Ernesto hizo grabar el nombre de Lucky como símbolo de todo lo que habían conseguido juntos. En la granja, Lucky era tratado con el respeto que siempre había merecido. Los trabajadores que antes le temían ahora le miraban con admiración, e incluso Jones parecía más cuidadoso en sus palabras y acciones. Lucky ya no era un problema ni una carga, era un símbolo de resistencia, de cómo el cuidado y el amor podían transformar incluso los corazones más rotos. A pesar de todos los cambios, Ernesto no dejó que su éxito le afectara. Siguió cuidando de Lucky con la misma dedicación que antes, pasando horas junto al caballo, hablándole y reforzando el vínculo que habían creado. Sabía que el dinero y la fama eran efímeros, pero lo que tenían el uno con el otro era eterno. Una tarde, mientras Ernesto entrenaba a Lucky en uno de los campos, apareció Jones. Se quedó quieto un momento, observando al joven y a su caballo con lo que parecía una mezcla de admiración y pesar. Finalmente, se acercó, y el sonido de sus botas crujiendo sobre la grava rompió el silencio. «Ernesto», dijo Jones, con voz más suave que de costumbre. «Tenemos que hablar». Ernesto dejó de hacer lo que estaba haciendo y se giró, sorprendido por el tono del hombre. Vio algo diferente en los ojos de Jones. Una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Quería disculparme», empezó Jones, con cierta dificultad. «Creo que cometí muchos errores, no solo con Lucky, sino con todos los caballos de la granja. Nunca pensé en ellos como tú. Para mí, siempre fueron solo inversiones. Pero me has hecho ver algo de lo que nunca me había dado cuenta. Lucky no es solo un caballo. Es especial. Y tú me lo has demostrado». Ernesto guardó silencio un momento, asimilando las palabras de Jones. Sabía que el empresario no era de los que admitían errores con facilidad, y aquella disculpa era algo raro y significativo. «Gracias, señor Jones», respondió finalmente Ernesto. «Creo que todo el mundo puede cambiar, y Lucky me lo enseñó. Me enseñó que, con paciencia y cuidado,
Hasta las heridas más profundas pueden cicatrizar. Jones asintió, visiblemente conmovido por las palabras de Ernesto. Puso la mano en el hombro del joven, un gesto que para él era casi como un abrazo. Eres un buen chico, Ernesto. Y Lucky tiene suerte de tenerte. Creo que los dos lo somos. Después de aquella conversación, Jones empezó a cambiar su forma de llevar la granja. Redujo el entrenamiento intenso y empezó a invertir en métodos más suaves y respetuosos para cuidar de los caballos. También empezó a escuchar más a sus empleados, algo que antes parecía imposible. Aunque seguía siendo un hombre de negocios, Jones parecía intentar enmendar los errores del pasado, paso a paso. Mientras tanto, Ernesto utilizó el dinero que ganó en la carrera para transformar su vida y la de su abuela. Compró una pequeña propiedad en las afueras de Fort Worth, donde podría cuidar de Lucky y de otros caballos que necesitaban atención y cuidados. La nueva granja era sencilla, pero estaba llena de vida. Margarita pasaba los días en el jardín, cuidando las flores mientras veía trabajar a Ernesto. Sonreía al ver cómo su nieto había pasado de ser un niño lleno de dudas y dolor a un joven seguro de sí mismo y decidido. Ernesto también empezó a viajar con Lucky, pero no para competir. Participaron en eventos y charlas, contando su historia de superación. Allá donde iban, inspiraban a la gente a creer en el poder del amor y la paciencia. Ernesto habló de su propio viaje, de cómo había sido abandonado por su padre y había perdido a su madre, pero nunca había dejado de luchar. Y Lucky, a su lado, era la prueba viviente de que incluso las criaturas más rotas pueden encontrar una nueva oportunidad. Uno de los momentos más impactantes se produjo durante uno de estos viajes, cuando una joven se acercó a Ernesto después de una conferencia. Llevaba las riendas de un pequeño caballo, que estaba claramente asustado y nervioso. «Es como Lucky», dijo la joven con voz entrecortada. «Lo han maltratado y nadie puede con él. Yo no sé qué más hacer». Ernesto miró al caballo, viendo la misma mirada de miedo y desconfianza que tenía Lucky cuando lo conoció. Se arrodilló, acercándose lentamente, y le tendió la mano. «No pasa nada, chaval», dijo, con voz tranquila y suave. «He visto esto antes, y sé que puedes cambiar. Solo necesitas tiempo». El caballo vaciló, pero al cabo de unos segundos dio un pequeño paso hacia Ernesto, olfateando su mano. La joven empezó a llorar, viendo pasar ante sus ojos algo que creía imposible. «¿Puedes ayudarnos?», preguntó con la voz llena de esperanza. «Claro que puedo», respondió Ernesto con una sonrisa. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluido él».